En este mes de octubre haremos una dinámica especial para Día de Muertos, y es que ustedes podrán enviar sus historias de terror para que las leamos en el podcast, ya sea que ustedes la hayan vivido o un amigo o familiar suyo. Los esperamos en los comentarios. Hola, bienvenidos a otro episodio de podcast. Soy 53. Me presento, Adriana, y con mi compañera Jimena. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Héctor. Hola, Oli, ¿cómo están? Hoy hablaremos del tema ¿por qué la vida antes era mejor? Oh, está bien. Maestro Héctor, ¿usted en dónde estudió su carrera para maestro de artes y por qué quiso ser maestro? Pues de hecho yo no estudié para maestro de artes, yo estudié diseño y comunicación visual, se llama la carrera, que es para ser diseñador y dedicarte al diseño, pero yo me enfoqué más en la producción de videos y programas de televisión y esas cosas. Y si entré a la docencia fue por accidente, no fue por algo que yo haya querido, pero ya estando aquí me quedé porque me gustó mucho convivir con adolescencias. ¿Será cierto que la vida era antes mejor sin celulares, sin internet y sin menos responsabilidades? Pues no sé, yo les preguntaría a ustedes lo mismo. Bueno, ustedes tienen menos de la mitad de años que tengo yo. Tengo 46 años ya casi. Ustedes tienen menos de 20. ¿Ustedes creen que la vida cuando ustedes eran niñas era mejor que ahorita? Yo digo que sí. ¿Sí? Sí. La vida ha cambiado conforme ha pasado el tiempo, pero cada generación pasa lo mismo. Las personas van cambiando, sus sociedades van cambiando y por lo mismo las exigencias de las sociedades a la gente pues es diferente, ¿no? Por eso cuando ustedes eran niñas, había adultos cuando ustedes eran niñas y las exigencias hacia esas personas eran diferentes a las que ahora tienen ustedes, por ejemplo, ¿no? Y van a seguir cambiando. Entonces por eso, de que es diferente, pero mejor. Si es mejor o peor, pues eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? ¿Usted piensa que era mejor antes? O sea, ¿qué piensa de lo nuevo que inventaron sobre internet o robots inteligentes? A mí me parece que ya es un avance lógico. O sea, han evolucionado como todas las tecnologías, la computación, cosas que cuando yo era niño, yo tenía su edad, no me imaginaba que iban a pasar. Maestro, ¿cómo describiría la vida de hoy en día? Ay, muy compleja, muy complicada. Yo creo que tiene tantas cosas que pasan que no sabemos ni siquiera dónde voltear, dónde poner atención, porque hay muchas cosas que nos atraen y entonces nuestra atención está agobiada en saber a qué le tenemos que dedicar más tiempo y eso, pues aparte de que es un desgaste, nos provoca mucha ansiedad. Pero también pienso que es un momento muy, muy importante. O sea, en cambios, por ejemplo, de derechos, cambios políticos, ha habido muchos logros ahorita. A diferencia de antes, que era muy, muy, muy marcado la obediencia. La obediencia a lo mejor a cosas o formas de ser que ni siquiera tenían una base legal. Por ejemplo, que les decían, a mí me decían, hay que cortarse el cabello casquete corto para entrar a la escuela. Y a mí me costaba mucho trabajo eso. Yo cuando iba a la secundaria me daba mucho coraje y hasta a veces regresaba llorando con mi mamá porque me obligaban a cortarme el cabello de una forma que no me gustaba. No me gustaba cómo me veía con ese corte y me obligaban. Y no existía una regla o una ley que dijera que no se podía. Y ahorita ustedes ya tienen esas leyes, ¿no? Para tener más libertad y demás. Y los reglamentos que sean, por ejemplo, en la escuela sobre el cabello, ya dicen, por ejemplo, que debes de tener el cabello corto o largo, de acuerdo a tus tradiciones y a tu cultura, pero aseado, que eso es lo importante, ¿no? O sea, sí ha habido como cambios en ese sentido que nos aligeran mucho las cosas. Bueno, a ustedes también, pero también tienen sus complicaciones. No todo es fácil. Cada generación tiene sus complicaciones. ¿Y cómo recuerda usted la vida de antes? Pues depende del momento. Por ejemplo, mi infancia resultó muy... Yo los recuerdos que tengo de la infancia, del mundo, no nada más de mi infancia, era como más de jugar. Era más como de convivir con la gente,
tenías más seguridad, salir a jugar en la noche, ¿no? Ahorita pues, niñas o niños de primaria ya no están en la calle solitas y solitos con sus compañeros o sus amigos, ya a cierta hora ya les meten porque ya es noche y se empiezan a preocupar los papás, las mamás. Y antes no, antes nos podemos quedar así horas y horas, ¿no? Hasta la madrugada incluso me acuerdo. Aunque al día siguiente fuéramos a la escuela, nos quedamos jugando. Y ahorita no, esa es de las cosas que recuerdo en la infancia. Y en la adolescencia recuerdo mucho experimentar las cosas restrictivas, ¿no? Como estas leyes, estas reglas del corte de cabello, compórtate así, pórtate así. Y yo me preguntaba en ese tiempo, porque lo recuerdo bien, ¿por qué? Como, ¿por qué tengo que hacer esas cosas? Un poco más estricto, ¿no? Ajá. Y ya la preparatoria y sobre todo la universidad es cuando ya empecé a entender cómo cada etapa tiene sus cambios. Y ahí ya sí me aloqué, ya me pinté el cabello, bueno, hice puras locuras ahí. Ya fue como mi libertad total. Entonces, yo recuerdo que justamente ahí en la etapa de la universidad, la sociedad estaba experimentando cambios muy importantes que se vieron reflejados, por ejemplo, en la forma de producir arte. En ese tiempo empezó a surgir la música electrónica aquí en México, que ya había empezado en los 80s en Estados Unidos y en otras partes, pero aquí en México llegó a finales de los 90s. Y entonces empezó a haber ahora mucha controversia sobre los electrónicos, si en lo electrónico, el hacer música con aparatos era música, porque antes decían, no, eso no lo hace un ser humano, entonces no es música, no es arte. Y ahorita pues ya cambió la perspectiva sobre eso, ¿no? Ya sabemos que no importa cómo la toques, el chiste es que expreses emociones, ideas. Entonces eso es lo que recuerdo en pocas palabras. ¿Usted cree que la vida era mejor antes o ahorita actual? Yo no digo que... O sea, la veo complicada ahorita, pero no sé si mejor sea el término que usaría. Mejor y peor, pues depende de cómo yo lo esté midiendo, ¿no? Mejor para qué o peor para qué. Mejor en el sentido de derechos, pues sí, no había tantos derechos como ahorita. Peor en el sentido de que hay más problemas, pues también. Más bien la veo una vida con más retos que antes. Por lo mismo de que la humanidad ha evolucionado, o bueno, más bien ha llegado a un punto donde ya hay muchas tecnologías. Y lo que decía el maestro Carlos hace ratito de la globalización, o sea, el hecho de estar en contacto con todo el mundo, antes no teníamos contacto con otras personas, estábamos encerrados en nuestras casas y nuestro mundo eran nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras familias. De ahí en fuera no podíamos tener contacto con alguien más, era muy raro. Y ahorita pues es muy fácil conocer acerca de posturas de todo el mundo. Y eso yo creo que no nada más nos da un conocimiento nuevo, sino también nos enseña a pensar de manera distinta, ya no a pensar nada más desde donde yo vivo, sino a pensar desde donde tú vives y viven las otras personas y buscar a lo mejor formas de vivir distintas. Maestro, ¿y cuándo cree que empezó a cambiar la vida de hoy en día a la que era antes? Probablemente, les digo que hay un parteaguas como de manera general en como todos los cambios que ha habido ahorita tan rápidos, que es la llegada de internet y la globalización. Pienso que a partir de ese momento ha habido unos cambios muy fuertes en la forma en la que convivimos los seres humanos. Antes, más bien, fuera de esa división o de ese parteaguas, cada generación tiene como sus momentos donde se distingue estos cambios. Entonces, pues también sería un punto de vista muy personal. Yo creo que cada generación tiene su respuesta a esa pregunta que hacen, ¿no? Entonces, ¿cree que va evolucionando como cada etapa? Sí, cada generación tiene sus cosas, sus retos y sus cosas que aporta a la humanidad. No sé si recuerdan que alguna vez les platiqué que la generación del sismo del 2017, por ejemplo, que eran los que les llamaban ninis, gente que no hacía nada, las personas jóvenes eran muy mal vistas, ¿no? Son gente floja, no hace nada, están en su casa, les mantienen, ¿qué va a ser del mundo con esas personas? Cuando fue el sismo, fueron las primeras, y yo creo que no fueron las únicas, pero fueron las primeras personas que salieron a ayudar. O sea, a lo mejor no tenían esa habilidad de querer trabajar toda su vida, no veían en el trabajo su fin de la existencia, no decían, mi objetivo es venir a trabajar en este mundo y hacer riqueza. Más bien venían a otra cosa. Y yo creo que ahí cuando sucedió eso se dieron cuenta cuál era su fortaleza. Ya eran personas más empáticas, más con aspiraciones a tener una comunidad más pacífica, que se ayudaran unos a otros, en pocas palabras, ¿no? La pandemia. La pandemia, también en la pandemia, ¿de dónde vinieron
las propuestas de las personas jóvenes, sobre todo de las personas jóvenes. Digo que cada joven tenía como un conocimiento diferente, ¿no? Para evolucionar. Sí, por eso las juventudes son bien importantes y es bien importante el darles la voz, porque si no tienen esa voz, ese conocimiento se va perdiendo. Un joven, imagínense ustedes, que tienen conocimientos y tienen cosas que decir a la gente. Si no les dan la voz, ¿qué va a pasar con ese conocimiento que ustedes tienen? Se va a quedar guardado. Se guarda, se mueren con él y ese conocimiento no sirvió de nada, se pierde. El conocimiento es para compartirlo, si no, no sirve de nada. ¿Y hoy cree que, o sea, por el tiempo de este mes o años que hemos pasado, cree que estamos mejor? Mejor en ciertas cosas, no tan bien en otras cosas. Probablemente tiene que ver también con la globalización, o sea, el hecho de que nos comuniquemos con todo el mundo, con tener tantas tecnologías, que perdemos el control de la realidad y de las cosas, ¿no? Tenemos tantas preocupaciones, tantas cosas que hacer, que nos hacemos bolas y descuidamos unas cosas por atender otras. Entonces, a lo mejor sí estamos mejor en el uso de tecnologías, en el desarrollo de tecnologías, pero no tanto a lo mejor en el campo del autoconocimiento, que tanto nos conocemos como seres humanos. Porque jóvenes, me he dado cuenta, tienen más predisposición, o sea, se prestan más a conocerse, si es que no se conocen, que una persona adulta. Una persona adulta es muy cerrada para conocer sus emociones, sus experiencias y demás, ¿no? En ese sentido yo creo que ha mejorado, pero hay otras situaciones que también han empeorado, que pues no sé, ustedes qué complicaciones han tenido, por ejemplo, como generación. Todas las complicaciones que ustedes tienen son los retos que tenemos cada persona, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Ustedes sienten alguna complicación que tengan? ¿Hay alguna que ustedes sienten que es la más difícil? Bueno, a mí por lo que se me complicaba, bueno, mucho antes, era como que socializarme mucho con las niñas. Yo siempre fui como de convivir mucho con hombres, porque mi infancia fue crecer con mis hermanos y todos eran hombres. Entonces cuando yo empecé a entrar al kinder, a la primaria y así, a mí me costaba socializar con las niñas, porque como yo estaba acostumbrada como que a jugar así muy brusco o así, y yo no sentía que no me llevaba con las niñas hasta que entré a quinto o sexto de primaria y empecé como que a cambiar eso, pero me costaba. ¿Tú? Pues a mí me cuesta socializar mucho con la gente, ya que yo sufrí de ¿Al rato? ¿Bullying? bullying por mis compañeros de la primaria, entonces es muy difícil socializar con la gente. Se supone que su generación también tiene una característica, y es que por lo mismo del contacto tan frecuente con tecnologías, pierden habilidades de socializar. O sea, no nada más es una cuestión de dejé de convivir con compañeras o no me puedo socializar porque tengo cierta historia. De hecho, fíjese maestro que, por ejemplo, algo que he visto que están haciendo nuevamente, o bueno, algo nuevo las personas, es que ya empiezan a utilizar a la IA misma también como un amigo o alguien con quien charlar, y eso es algo que está afectando mucho a la juventud también de hoy en día. Sí. Los seres humanos somos personas que nacemos para vivir en sociedad. Si no vivimos en sociedad, tenemos muchos problemas mentales, tenemos muchos, te empiezan a generar formas de funcionar del cerebro distintas que no permiten que la persona pueda convivir. De hecho, lo acercan los comportamientos de la gente que no convive en sociedad, se asemejan más a un animal salvaje que al de una persona, de un ser humano. Y eso lo han visto con algunos casos de niñitos, se llaman niños ferales, que vivieron a lo mejor atrapados, encerrados en sus casas. En Estados Unidos hay algunos casos que no los sacaron nunca, ¿no? Y cuando los rescatan son como animales salvajes, no pueden hablar, no pueden convivir. Y lo mismo pasa con los seres humanos cuando no tenemos contactos con otras personas, perdemos habilidades. Y una de esas habilidades es la que dice el maestro de socializar. Ya no nos sentimos seguras ni seguros de expresarnos nuestras emociones ni nuestras ideas. Tenemos a alguien enfrente y nos empezamos a sentir muy inseguras e inseguros, y mejor lo que optamos es por seguir en la tecnología, ¿no? Seguir platicando con la misma tecnología, porque la tecnología ya es mi refugio y de ahí no me salgo. Y eso nos trae muchos problemas, porque ¿dónde está la vida
los problemas cotidianos que tenemos, pues afuera de la tecnología, fuera de la virtualidad. Bueno, algunos, no todos. Y cómo los podemos enfrentar si no tengo yo las posibilidades de entender la realidad ni de juntarme con otras personas para hacer equipo y enfrentarlas, pues no se puede. Entonces ese es un reto que yo creo que tienen ustedes, una de las pues no cosas malas, pero sí complicadas que tienen que resolver ustedes como generación. Uh-huh. ¿Por qué usted cree que las personas creían que la vida era mejor antes a la que ahorita estamos viviendo hoy en día? Porque es más fácil decirle a alguien, estás haciendo mal, a yo ponerme a pensar qué errores estoy cometiendo, ¿no? Porque más bien es más fácil señalar el error, dice el dicho, es más fácil señalar el error ajeno a reconocer el tuyo. Y la gente lo que hace muchas veces es eso, decir, tú estás mal porque no estás haciendo esto y esto y esto, y en mis tiempos estaba bien. Pero no nos ponemos a pensar, pues sí, pero tú estuviste en otros tiempos, en otro contexto, la vida no era igual. Entonces aplicar eso a este momento significa que tú te estás desprendiendo o estás ignorando, mejor dicho, la situación que pasa ahorita y quieres a fuerza meter algo que no cabe en un lugar que no es. Entonces, la vida... y la gente dice, la vida es mejor porque es su forma de decir, no me estoy adaptando a los cambios. ¿Usted cree que es mejor olvidar lo pasado y seguir adelante? ¿O usted qué piensa sobre eso? No. Hay otro dicho que dice, quien olvida su historia está condenado a repetirla. O sea, quien se olvida de las cosas que vivieron o que pasaron en la humanidad está ignorando los errores que cometió la humanidad y los va a volver a cometer. Las guerras, la forma de maltrato, situaciones que la humanidad misma hemos provocado, porque parte de nuestra naturaleza es ser violentas y violentos también, es algo natural, algo animal incluso. Pero tenemos la alternativa de la historia, que es ese instrumento o esa ciencia que nos ayuda a conocer qué fue lo que ocurrió antes, qué fue lo que después de esos errores que se cometieron, cuáles fueron las consecuencias que sucedieron, y entonces analizar y pensar y tomar la decisión, si esto pasó, ¿lo quiero volver a repetir o no? Por eso es importantísimo el pasado para poder vivir en el presente sin cometer los mismos errores que hemos cometido, y también porque hay cosas que es importante no olvidar. La cultura, de dónde venimos, porque eso es lo que nos hace ser humanos. Si no tuviéramos esa identidad, seríamos 100% un objeto tecnológico, un robot a merced de la tecnología y lo que la tecnología nos quiera decir. Digamos incluso que la identidad, o sea, todo lo que nos hace, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestras creencias, todo lo que viene de hace mucho tiempo también, es lo que nos hace resistir ante la misma tecnología, a no ser robots nada más. Entonces nuestro pasado como que nos ayuda a mejorar para no repetir esos errores que vivimos antes, ¿no? Sí, totalmente. Esa es la función de la historia o del pasado, ¿no? ¿Y usted qué le diría a las personas que piensan todavía que la vida era mejor que antes? Que entiendo de dónde viene su pensamiento, que es natural que alguien, después de estar mucho tiempo viviendo una forma de ser, viviendo de determinada manera, le cueste trabajo adaptarse. A todo el mundo nos cuesta trabajo adaptarnos. Pero también le invitaría a que reflexionara. Si no hay un cambio y no hay una adaptación, ¿qué espera entonces de la humanidad? ¿Quiere que vuelva a cometer los mismos errores? ¿Quiere que las cosas sean siempre como antes? ¿Que no haya mejoras? ¿Que la gente siga teniendo los mismos padecimientos que se tuvieron antes? ¿No busca una felicidad, un beneficio para la humanidad? Esas preguntas a lo mejor nos pueden ayudar a buscar una forma de pensar diferente, de actuar distinto y tomar decisiones que nos ayuden a adaptarnos más a las condiciones que se nos vayan presentando. Le agradecemos la invitación al maestro Héctor. Y ¿Alguna recomendación? ¿alguna recomendación? Ay, sí. Quiero saludarles a todas y todos. Y siempre busquen como el beneficio colectivo, el beneficio de su comunidad.
pero sin dejar de ser ustedes. Yo le saludo a mi amiguita Adriana. ¿Quieren mandar un saludo? A Tercero F. Le mandamos un saludo al Tercero F. Y Esto fue Soy 53 y para el siguiente episodio será Extrovertidos extrovertidos versus versus introvertidos. ¿Cuál es mejor? Adiós. Adiós.